Hace más o menos una semana, Steam decidió dolarizar sus precios en Argentina. Medida incentivada por la creciente, galopante e incesante inflación que sufre el país, por encima de 2 dígitos mensuales desde mitad de año. He visto a mucha gente, tanto dentro como fuera de Argentina, que no entiende el motivo real de esta medida, diciendo que es para mitigar un tema de fraude de gente que se ponía cuentas argentinas sin ser de Argentina solo para acceder a juegos más baratos. Pero esta acusación se cae por su propia lógica, si lo piensas un poco. A ver, sí, hay un concepto de mercado llamado regionalización de precios cuando hablamos de productos no tangibles como videojuegos o películas, pero no funciona como estaba funcionando Steam hasta este momento. Los precios de Steam perdían contra la inflación y de hecho era imposible que ganaran. ¿Por qué? Porque eso supondría un aumento mensual de incalculable. Iba a dar una cifra, pero es incalculable, porque la inflación que hemos tenido ni siquiera es estable en los meses. Hemos tenido meses de 6%, otros de 8, otros de 10 y otros de 12. Así que intentar mantener cierto margen de precios de forma tal que siguieran estando regionales, pero no perderan contra la inflación sería imposible para la página. En Argentina, antes de la dolarización, estamos accediendo a juegos a un precio irrisorio. Juegos de 15, 20 dólares que se vendían a 2 o 3 dólares a precio paralelo. Era una estafa para los desarrolladores y para la propia página de Steam. Era un precio injusto para los distribuidores. Por eso es que desde una postura netamente personal, como alguien que disfruta de la industria y que quiere que se sigan haciendo juegos, es que no puedo estar en contra de la medida, porque entiendo de dónde nace y entiendo que aunque me perjudica personalmente, es lo justo. También hay que mencionar otro tema. El Estado argentino estaba estafando a Steam al forzarlos a usar el precio de dólar oficial. Y esto me va a requerir cierta explicación. Verán, en la Argentina actual hay 18 tipos de cambio. 17 de los cuales son forzados y de cantidad limitada por el gobierno para mentir con el dato de inflación. Si tienes una empresa, el tipo de dólar al que accedes legalmente está limitado por tu rubro y por otras cuestiones judiciales, siendo que cada tipo de cambio tiene un precio diferente y en algunos casos un cepo diferente, siendo el cepo la cantidad de dólares que puedes acceder legalmente por mes. Tanto antes como después de la dolarización, Steam usaba de referencia el valor de dólar oficial, que sería el de acceso común a todo ciudadano. No realmente, esto último es una mentira, pero es para otro momento. El tema con el precio de este tipo de cambio es que históricamente ha estado por lo menos 50% por debajo del valor de dólar de mercado. Es decir, más allá de la inflación, Steam ya corría con desventaja al vender juegos un 50% por debajo de su valor real, solo por la mentira del gobierno del dólar oficial. A eso agrégale una inflación interanual de 140% y vas a ver que el seguir con los precios especificados era simplemente insostenible. Y reitero, incluso actualmente, después de la dolarización, Steam sigue usando de referencia el valor del dólar oficial, que para que se den una idea está a 355 pesos argentinos. ¿Saben cuánto está un dólar estadounidense en el mercado negro? Por arriba de 1500 pesos. Es decir, 500% por encima del dólar oficial. Todos los juegos de Steam salen 5 veces menos de lo que deberían, incluso después de la dolarización. Y esto último sería cierto si no viviéramos en un país al borde del comunismo. Y este es un dato que en todos los videos hablando de la dolarización se olvidan de mencionar. El coste tan alto de los precios de Steam en Argentina no es culpa de Steam en un 155%. ¿De dónde me saco este número? Es el porcentaje de impuestos a la compra de un juego de Steam. ¿Cómo y por qué es que nadie habla de esto? ¿Por qué nadie menciona que tenemos 155% de impuestos en compras de tarjeta? Y ni siquiera es un solo impuesto, son tres que se suman. O sea, tenemos triple tributación, algo que dentro de la propia Constitución se considera ilegal. No te pueden cobrar más de un impuesto por la misma acción. Sin embargo, acá te cobran tres que suman un total de 155% y nadie habla de esto. Para ser justo, el número de 155% de impuestos es relativamente reciente. Hasta hace no más de 2 semanas era de nada, 100%.
Sergio Massa, nuestro actual ministro de Economía, en un momento muy hija de puta, después de perder las elecciones, aumentó el impuesto a tarjetas en un 55%. Darle a los argentinos en 4. ¿Cómo es que no está destituido? ¿Cómo es que no está linchado públicamente? ¿Cómo es que no lo obligamos a irse del país a base de patadas? Sergio Massa, les recuerdo, es el mismo que se regocija y se llena la boca hablando de no, es que subí el piso mínimo al impuesto a las ganancias, no, es que puse la ley de devolución del IVA, no, es que conmigo tantos trabajadores no pagan impuesto a las ganancias, subiste el impuesto a la tarjeta en un 55%. De hecho, no, es más. Antes de que ese tipo asuma, cuando yo estaba en el secundario, había apenas 65% de impuestos a compra de tarjetas. Me acuerdo perfectamente porque me pareció indignante. Ahora tenemos más del doble de eso. No entiendo cómo es que no hay consecuencias. No entiendo por qué mi pueblo está tan dormido. Es que no es un dato menor. Es que 155 de impuestos en lo que sea tendría que ser un dato indignante para el ciudadano argentino promedio. ¿Cómo vas a dejar que te cojan tanto, amigo? ¿Habrá alguno en la audiencia que, como ya me ha pasado, se burlará de esta opinión diciendo que no, solo me quejo porque pago más caro un juego? Primero que sí, es mi dinero. Yo elijo en qué gastarlo. ¿Por qué me estás castigando con un 155% de impuestos? ¿Por qué estás desincentivando de esa manera el consumo, el uso de mi plata como yo quiera decidir hacerlo? Es un número alevoso, 155%. En serio, no entiendo cómo no les resulta indignante. Pero adicional a esto, ni siquiera podemos decir que sea un impuesto exclusivo para Steam. Es para toda compra de un producto o servicio proveniente del exterior que hagas con tu tarjeta de crédito. Esto incluye Steam, servicios de streaming, un superchat en un canal de YouTube o incluso productos básicos para tu negocio que no se producen localmente. Yo mismo, a 2 días de esta noticia, fui a la carnicería a comprar un poco de carne, muy poco, lo que me alcanzó con 2.000 pesos. Y en esa fila escuché como un tipo que tenía un negocio de electrodomésticos dijo que tenía que cerrar por lo menos por una semana por el impuesto. Eso es lo que están haciendo. Están cerrando negocios. Es decir, no es solo que la dolarización en sí de Steam sea culpa del gobierno con una emisión constante de dinero que solo devalúa más y más el peso, sino que además, adicional a eso, impusieron un 155% en la compra de juegos de Steam y de cualquier producto o servicio extranjero. No quieren que hagas nada con tu plata. No solo quieren dejarte pobre, sino limitarte las opciones de qué hacer con tu dinero. Esta gente es malvada. No hay otro término para definirlo. No se me ocurre otra palabra con lo que definir esto. Esto es maldad sencilla y absoluta. Es decir, sí, Sergio Massa perdió las elecciones. Ya no es un peligro. Es una bala que evadimos. Pero les recuerdo que sacó 45% de votos. 45% de la población argentina, casi la mitad, está de acuerdo con este tipo de medidas. Es gente a la que le decís, Massa aumentó los impuestos y no les mueve un pelo. Es gente que tiene mentalidad de esclavo. No tiene otra definición. Si estás de acuerdo con que tu gobernante de turno te aumente un impuesto en un 55% de un día para otro, es que estás de acuerdo con ser un esclavo. Es que estás de acuerdo con que se robe el fruto de tu esfuerzo. Y habrá quien diga, no, es que ese impuesto es necesario, no solo porque ayuda a recaudar más plata para el Estado y los servicios públicos, sino que al castigar el consumo de productos extranjeros, se incentiva el consumo de productos locales, así que la economía debería que estar creciendo. Primero, no, es mentira que esa plata vaya a servicios públicos. ¿Cómo lo sé? Bueno, actualmente no hay insumos en hospitales y si vas a cualquier colegio público... Bueno, en mi colegio no había techo. Me egresé el año pasado, sí, pero en mi colegio no había techo. La plata no está llegando donde debería ir. Y segundo, ¿cuál empresa nacional? Es decir, más allá que obligarme a comprar lo local cuando yo quiero comprar lo extranjero es una hijaputez porque es mi plata y yo decido qué hacer con ella. Más allá de eso, ¿cuál empresa nacional? Abrir una empresa en Argentina es sencillamente mal negocio, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque contratar a un empleado en blanco puede significar el cierre de tu empresa. O incluso puede ser que tengas un empleado que gana más que vos como empresario. Que es lo que pasa de hecho en mi familia. ¿Saben a dónde está yendo esa plata? Bueno, a la campaña de Massa, que fue la más cara en la historia del país, con 40.000 millones de pesos argentinos en total. Corrección, estoy grabando este audio el 1 de diciembre, un poco después de haber empezado con el audio anterior. Me puse a buscar cuánto era el gasto de campaña, ¿no? Porque el número de 40.000 millones me bailaba un poco. ¿Saben cuánto es? Para agosto era de 380.000 millones en total
contando campaña en redes sociales, en la calle y en todo. Este número no es tan cierto porque les recalco que todavía no admitieron que esos anuncios anti-Milei que había en YouTube eran de ellos. Eso sigue siendo gasto en negro. No sabemos cuánto se gastó ahí. El gobierno no quiere admitir que esa fue publicidad suya. Así que 380.000 millones es barato comparado con cuánto es el gasto real que sigue en negro. En mi cuadra, si haces 20 metros de mi casa, vas a encontrarte con, los conté, 7 murales a favor de Sergio Massa presidente. Esa es la cantidad de gasto que está haciendo este hijo de puta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Porque por suerte después de perder las elecciones ya cortó totalmente porque vio que era inútil. Pero ¿cómo puede ser que no haya pasado nada? Reitero, ¿cómo es que la sociedad está tan dormida? Ver tanto gasto solo en campaña para un tipo que es ministro debería ser para consecuencias mayores. No puedo decir lo que quiero decir, pero se sobreentiende. Este tipo tendría que haber tenido consecuencias reales solo por el gasto de campaña, solo por haber usado plata pública en una instancia de crisis para beneficiar su propia imagen. Esto es inmoral en todo sentido. Por suerte tengo la paz mental de que no solo es inmoral, sino también ilegal. Y con el cambio de gobierno, Sergio Massa, espero que encuentres un lindo agujero para esconderte, porque se te vienen juicios y no pocos. La cantidad de ilegalidades que cometió este tipo durante su campaña no me da tiempo para cubrirla en este solo video. En resumen, nos estafaron. En Argentina nos estafaron. Pero no fue Steam, no fue ninguna página, no fue ningún comerciante. Fue el propio gobierno argentino. Sos argentino, te quisiste comprar un juego después de ahorrar por mucho tiempo y te diste cuenta que incluso tras ese ahorro no te alcanzaba la plata. Bueno, tu enemigo no es la página, es Sergio Massa, que no solo fue devaluando poquito a poquito tu ahorro, sino que hizo imposible el acceso con un 155% de impuestos. No te enojes con Steam, no te enojes con nadie que haya aprovechado los precios baratos de Argentina. Enojate con el que hizo que tu moneda valga nada y menos. Como reflexión final, y esto va tanto para gente de dentro como de fuera de Argentina, no voten nunca al que promete aumentar los impuestos. Ese tipo explícitamente te está diciendo que le molesta que tengas dinero, que para él tenés que ser más pobre para beneficio de él mismo. No existe tal cosa como un impuesto exclusivo. Todos los impuestos impactan en todos los sectores de la economía, porque toda la economía está interconectada. No existe tal cosa como un impuesto que solo afecta a los ricos. Y esto último es literal. ¿Recuerdan que dije que el 155 se compone en realidad por 3 impuestos? De los 3, el que más cotiza es el impuesto a las ganancias con un 100%. Impuesto a las ganancias por comprar con tarjeta de crédito un producto extranjero. Argentina es un país medieval. Y sí, impuesto a las ganancias, exactamente el mismo que Sergio Massa se regocija por haber subido su mínimo imponible. Lo estoy pagando yo, que no tengo sueldo fijo. Lo estoy pagando yo cuando compro con mi tarjeta de Mercado Pago. Sí, sí, que ahora menos trabajadores lo pagan. Bueno, yo ni siquiera tengo trabajo estable y estoy pagando ese impuesto. ¿Quién dejó de pagarlo? La gente pobre, la que no puede acceder a algo tan simple como comprar con una tarjeta de crédito, algo que es normal en el resto del mundo hace 30 años o más. Después te dirán que la peligrosa es la ultraderecha que viene a comerse a tus hijos y a quitarte los derechos. Bueno, ¿qué derecho hay en 155% de impuestos? Porque derecho al consumo y derecho a la propiedad privada claramente no lo hay. Y sé que repito mucho ese porcentaje, ¿no? Y que estoy hablando de lo pasional, pero ese es el punto de todo este video. Quiero que a ti como espectador te quede claro que ese porcentaje es posible si lo permitís. Que si te quedas dormido, o peor, si sos cómplice, podés llegar a pagar 155% de impuestos solo por usar una tarjeta de crédito para comprar un juego de Steam. No quiero que eso sea tu realidad, no importa dónde vivas, porque es una tragedia económica, social y cultural. 155% de impuestos es explícitamente la casta política diciendo que no le importan nuestros derechos comerciales, ni siquiera nuestra propiedad privada básica. Si te puedo pedir algo como espectador es que primero aprendas de esta lección y segundo, la próxima vez que veas a un ridículo diciendo que la dolarización de Steam en Argentina es por culpa de gente que se ponía cuentas argentinas para comprar juegos más baratos, le mandes este video. No creo llegar a cambiarle la cabeza a nadie, ¿no?
pero no sé, por lo menos quiero que haya comentarios chistosos de zurdos ofendidos o de gente que no entiende nociones básicas de economía intentando contradecirme e intentando justificar 155% de impuestos. Quiero reírme un rato. Y bueno, ¿qué aprendimos hoy? Tus políticos te odian, no importa cuál sea tu país. El político promedio es una sanguijuela que espera el más mínimo indicio de vulnerabilidad para llevarte a la ruina más absoluta, para pasar por encima de tu propiedad privada, para llevarte a un 155% de impuestos, si no más. Y por eso es que nunca hay que dar indicios de vulnerabilidad, que nunca hay que permitir que una mala situación económica, que de hecho son causadas por los propios políticos, sea justificante para llevar a la ruina al productivo y a la miseria al pobre. Me arriesgo a decir que toda pobreza tiene su génesis en la política y que por tanto nunca, nunca creas cuando te digan que la pobreza es culpa del productivo, porque esa es la mentira necesaria para llevarse tu propiedad privada y tus ahorros de manera justificada y aprobada por vos mismo. Nunca votes a favor de ningún impuesto. Y bueno, con eso mueren mis intentos de no hablar de política en este canal, con una asombrosa racha de 3 videos y un mes. Y sí, les debo una disculpa, yo pretendía que este canal fuera para distraerme, hablar de cosas que me gustan y olvidarme un poco de todo lo que está pasando. Pero cuando intenté comprar el Postal 2 y vi que adicional a la dolarización y todo eso, tenía que pagar un 155% de impuestos solo por usar mi tarjeta de Mercado Pago, me entró una rabia tan sobrecogedora, tan absoluta, tan... ¡Ah! Y sentí la necesidad física de hablar de esto en un video porque no encontraba a nadie quejándose de lo mismo, por lo menos no de la forma que lo haría yo. Así que bueno, acá estamos. Intentaré no hablar tanto de política, ahora que ganó el candidato que a mí me gusta, solo cuando haya algo importante. Ah, justo cuando decía que no quería hablar de política, salió a la luz que la esposa de Sergio Massa intentó denunciar a 1.200 personas solo por hablar mal de su esposo en Twitter, en un movimiento claramente fascista, usando a la fuerza represiva del Estado como una fuerza de miedo contra el que opina diferente. Sí, me alegra que no hayas ganado, hijo de puta. Sin más que agregar, Guns. Causat se despide. Que tengas un buen día y libre de impuestos.